Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Soy Fernanda, tengo 34 años y lo que les voy a contar hoy cambió completamente mi vida y la forma en que veo las relaciones. Porque descubrir que la persona con quien compartes tu vida te ha estado mintiendo durante años es devastador, pero hacerlo de la manera más humillante posible frente a cientos de personas es algo que nunca olvidaré. Todo comenzó hace 3 meses, una tarde de jueves que parecía como cualquier otra. Estaba en mi oficina revisando los últimos detalles para el evento anual de nuestra empresa, Grupo Empresarial Meridiano, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Alberto, mi esposo desde hace 8 años. Amor, necesito hablar contigo sobre algo importante cuando llegues a casa, decía el mensaje. Sentí ese pequeño vuelco en el estómago que todas conocemos, esa sensación de que algo no está bien pero no sabes exactamente qué. Cuando llegué a casa esa noche, encontré a Alberto en la sala, con esa expresión seria que ponía cuando quería hablar de temas importantes. Se veía incómodo, jugando con su anillo de bodas, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. Me senté frente a él, dejé mi bolso a un lado y esperé. El silencio se extendió por unos segundos que parecieron eternos. Fernanda, mi amor, comenzó, y supe por su tono que venía algo complicado. Sabes que el evento anual de la empresa es la próxima semana, ¿verdad? Sí, claro, respondí, confundida por el rumbo de la conversación. De hecho, estuve revisando los últimos detalles hoy. Va a ser espectacular este año. Conseguimos que el ministro de Economía confirme su asistencia y... Ese es el tema, me interrumpió, y vi cómo sus mejillas se enrojecían ligeramente. Mira, este año la empresa ha decidido hacer el evento más exclusivo, solo para ejecutivos de alto nivel y sus parejas. Y bueno, tú sabes cómo son estas cosas corporativas. Lo miré sin entender. Y soy tu esposa, Alberto. Obviamente voy contigo. Él se removió incómodo en el sofá, evitando mi mirada. Es que es complicado, Fer. Tú sabes que yo te amo, pero en estos eventos corporativos la imagen es todo. Y bueno, siendo honestos, tú con tu trabajo desde casa y todo eso, no es exactamente el perfil que esperan ver. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. ¿Perdón? ¿Mi trabajo desde casa? Alberto, sabes perfectamente que dirijo una empresa de consultoría. No soy una ama de casa, aunque no habría nada de malo si lo fuera. No me malentiendas, se apresuró a decir, tomando mis manos entre las suyas. Es solo que, mira, en mi empresa todos son muy tradicionales. Los ejecutivos llevan a sus esposas que son doctoras, abogadas, arquitectas, profesiones más reconocidas, ¿entiendes? Tu consultoría es maravillosa, pero es pequeña. Trabajas desde casa y ellos no lo entenderían. Me solté de sus manos, sintiendo cómo la indignación comenzaba a hervir en mi pecho. Alberto, mi pequeña consultoría, como tú la llamas, factura más de 3 millones de pesos al año. Tengo clientes en 5 países diferentes. ¿Cómo puedes decir que no es una profesión reconocida? Fer, por favor, no te lo tomes personal, suplicó. Es solo una noche donde necesito causar buena impresión. Estoy en línea para una promoción importante y no puedo arriesgarme a que piensen que mi esposa no está a la altura. Ya sabes cómo son estos ambientes corporativos, son superficiales, pero así funcionan las cosas. ¿Que no estoy a la altura? Repetí sus palabras, sintiendo cómo cada sílaba me dolía como una puñalada. Alberto, llevamos 8 años casados. 8 años y ahora me dices que no estoy a la altura para acompañarte a un evento de tu trabajo. Se levantó y comenzó a caminar por la sala, pasándose la mano por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba frustrado. No es eso lo que quise decir, es solo que... Mira, Fernanda, tú eres hermosa, inteligente, maravillosa, pero en estos eventos todos hablan de sus logros profesionales, de sus empresas, de sus inversiones, y cuando pregunten qué hace mi esposa y yo diga, ¿tiene una consultoría desde casa?, van a pensar que eres una de esas mujeres que ponen cualquier cosa en LinkedIn para no decir que son amas de casa. Cada palabra era como una bofetada. Me levanté del sofá, sintiendo las piernas temblorosas. No puedo creer lo que estoy escuchando. ¿De verdad me estás pidiendo que no vaya al evento de tu empresa porque te avergüenzas de mí? No me avergüenzo de ti, exclamó, acercándose a mí.
Es solo estrategia profesional, Fer. Una noche, solo una noche. Después de que consiga la promoción, te prometo que irás a todos los eventos que quieras, pero ahora mismo no puedo arriesgarme. ¿Y qué vas a decir cuando pregunten por tu esposa?, pregunté, cruzándome de brazos. Diré que estás de viaje por trabajo, respondió rápidamente, como si ya lo hubiera pensado, que tienes una consultoría importante en el extranjero. Así quedó bien y no tenemos que pasar por situaciones incómodas. Me quedé mirándolo, tratando de reconocer al hombre con quien me había casado. Este no era el Alberto que conocí en aquella conferencia de emprendimiento hace 10 años, el que me admiraba por mi independencia y mi visión empresarial. Este era un extraño que estaba dispuesto a negarme para quedar bien con personas que ni siquiera conocía. Alberto, dije con la voz más calmada que pude conseguir, aunque por dentro estaba destrozada. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Me estás pidiendo que me esconda, que finja no existir, para que tú puedas impresionar a unos ejecutivos que probablemente ni siquiera recuerden tu nombre la semana siguiente. Él suspiró profundamente. Fernanda, por favor, hazlo por nosotros. Esta promoción significa un aumento significativo de sueldo. Podríamos comprar esa casa que tanto queremos, viajar más, tener una mejor vida. ¿No vale la pena sacrificar una noche por nuestro futuro? Nuestro futuro, repetí con amargura. Un futuro donde yo tengo que esconderme cada vez que haya un evento importante en tu trabajo, porque si lo hago una vez, Alberto, ¿qué me garantiza que no me lo pedirás de nuevo? Te lo prometo, es solo esta vez, insistió, pero yo ya había escuchado suficiente. Esa noche dormí en el cuarto de invitados. No podía compartir la cama con alguien que me veía como un obstáculo para su carrera. Durante los siguientes días, la tensión en casa fue palpable. Alberto intentaba actuar como si nada hubiera pasado, me traía flores, preparaba mi café favorito por las mañanas, pero yo no podía olvidar sus palabras. Lo que Alberto no sabía era que yo no era solo Fernanda Castellanos, la mujer con una pequeña consultoría desde casa. Yo era Fernanda Castellanos Mendoza, CEO y fundadora de Grupo Empresarial Meridiano, la misma empresa donde él había trabajado los últimos 5 años. La ironía era casi poética. Verán, cuando conocí a las Alberto, yo acababa de fundar Meridiano. Era una empresa pequeña entonces. Solo éramos 3 personas trabajando desde un departamento rentado. Le conté a Alberto sobre mi proyecto, pero nunca entró en detalles sobre el nombre exacto o la magnitud de lo que estaba construyendo. Para él, yo simplemente tenía una empresa de consultoría, y cuando Meridiano creció y nos convertimos en uno de los grupos empresariales más importantes del país, nunca conectó los puntos. Parte de esto fue mi culpa, lo admito. Siempre fui muy discreta sobre mi trabajo. No me gustaba mezclar mi vida personal con la profesional, y Alberto nunca mostró real interés en los detalles de mi empresa. Cuando le contaba sobre algún logro, él asentía distraídamente mientras revisaba su teléfono. Cuando Meridiano apareció en las noticias por cerrar un acuerdo millonario, él comentaba, qué bien por esos empresarios, sin saber que su esposa era la mente detrás de todo. Usaba mi nombre de soltera profesionalmente, Castellanos Mendoza, mientras que socialmente era conocida como Fernanda de Medina, tomando el apellido de Alberto. En la empresa, solo mi círculo más cercano sabía sobre mi matrimonio, y ninguno de ellos trabajaba directamente con Alberto, quien estaba en una de nuestras subsidiarias, Meridiano Logística, en un puesto medio de gerencia. La semana previa al evento fue una tortura. Alberto estaba emocionado, practicaba su discurso de presentación frente al espejo, escogió un traje nuevo, incluso fue a cortarse el cabello a ese lugar caro del centro comercial. Mientras tanto, yo observaba todo desde la distancia, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia que me consumía por dentro. ¿Estás segura de que no te molesta?, me preguntó la noche anterior al evento mientras planchaba su camisa. Sé que te pedí mucho, pero de verdad es importante para mí. Haz lo que tengas que hacer, Alberto, respondí sin mirarlo. Solo espero que valga la pena. Él se acercó y me besó en la frente. Valdrá la pena, ya verás. Cuando consiga esa promoción, seremos imparables. Esa noche, mientras Alberto dormía plácidamente, yo tomé una decisión. Si mi esposo quería jugar a las apariencias, yo le daría la lección de su vida. Llamé a mi asistente personal, Alejandra Morales, quien había sido mi mano derecha durante los últimos 7 años. Alejandra, necesito que me hagas un favor, le dije en voz baja desde el estudio. Mañana voy a llegar tarde al evento.
Necesito que me reserves la entrada principal para las 8:30 p.m., justo cuando esté en su punto más álgido. Por supuesto, señora Fernanda, respondió sin cuestionar. ¿Necesita que prepare algo especial? Sí, dije con una sonrisa que ella no podía ver, pero seguramente podía escuchar en mi voz. Asegúrate de que todos los ejecutivos principales estén presentes cuando llegue. Y Alejandra, que nadie, absolutamente nadie, le mencioné a Alberto Medina que su esposa es la CEO. Quiero que sea una sorpresa. El día del evento llegó más rápido de lo que esperaba. Alberto salió de casa a las 5 p.m., dándome un beso apresurado en la mejilla. Deséame suerte, amor. Esta noche cambiaré nuestras vidas. Oh, no tienes idea de cuánto, murmuré mientras lo veía alejarse en su auto. Me tomé mi tiempo para arreglarme. Elegí un vestido negro de diseñador que había comprado en mi último viaje a Milán, esos zapatos rojos de tacón que Alberto siempre decía que me hacían ver demasiado llamativa, y las joyas que había heredado de mi abuela, piezas que fácilmente valían más que el auto de Alberto. Si iba a hacer una entrada, la haría memorable. Mientras me maquillaba, no pude evitar pensar en todos los momentos en que Alberto había minimizado mis logros, como aquella vez que cerré un contrato con una multinacional europea y él dijo, qué bien, amor, así puedes comprarte esas cosas que te gustan. O cuando fui invitada a dar una conferencia en Harvard y él comentó que era lindo que jugara a ser empresaria importante. Todas esas pequeñas humillaciones que había dejado pasar se acumulaban ahora como una avalancha. Mi teléfono sonó con un mensaje de Alejandra. Todo listo, señora. El señor Medina está en el salón principal, cerca del escenario. Parece estar disfrutando mucho de la atención. Sonreí. Alberto siempre había querido ser el centro de atención, y esta noche lo sería, solo que no de la manera que esperaba. Llegué al Hotel Marriott del centro a las 8:25 p.m. El valet parking me reconoció inmediatamente y casi se tropieza corriendo hacia mi auto. Señora Castellanos, no sabíamos que vendría esta noche. Es una sorpresa, le dije, guiñándole un ojo mientras le entregaba las llaves de mi Mercedes último modelo, otro detalle que Alberto desconocía, ya que lo mantenía en el estacionamiento privado de la empresa. Caminé hacia la entrada principal, donde dos de mis gerentes senior me esperaban, claramente nerviosos por mi llegada no anunciada. Señora Castellanos, qué gusto verla. ¿Podemos ayudarla en algo? Solo disfruten del espectáculo, les dije mientras entraba al salón. El evento estaba en su punto más alto. Cerca de 300 personas llenaban el elegante salón, decorado con los colores corporativos de Meridiano. Vi a Alberto cerca del escenario, rodeado de varios colegas, gesticulando animadamente mientras contaba alguna historia. Llevaba una copa de whisky en la mano y se veía completamente en su elemento. Me acerqué lentamente, disfrutando cada paso, sintiendo cómo las conversaciones se iban apagando a mi paso. Los ejecutivos que me reconocían me saludaban con reverencias nerviosas, susurrando entre ellos. Era como ver un efecto dominó de reconocimiento y sorpresa. «¿Esa no es?» escuché a alguien preguntar. «Sí, es la CEO», respondió otro en voz baja. Alberto estaba de espaldas a mí, completamente ajeno al cambio en el ambiente. Estaba en medio de una historia sobre cómo había optimizado los procesos de su departamento. Y entonces le dije al director que con mi sistema podríamos ahorrar un 30% en costos. Por supuesto se quedó impresionado. No todos tienen esa visión empresarial, ¿saben? Es algo con lo que naces. Mi esposa, por ejemplo, la pobre, intenta con su pequeño negocio desde casa, pero no todos nacemos para los grandes negocios. ¿En serio?, interrumpí con voz clara y fuerte. Cuéntame más sobre esa esposa tuya que no nació para los grandes negocios. Alberto se giró tan rápido que casi derrama su bebida. Su rostro pasó por toda una gama de emociones: sorpresa, confusión, pánico. «Fernanda, ¿qué haces aquí? ¿Te dije que este evento era solo para ejecutivos de alto nivel?», completé su frase. «Sí, sobre eso. Creo que hay algo que necesitas saber». En ese momento, el director general de Meridiano Logística, Bruno Navarro, el jefe directo de Alberto, se acercó casi corriendo. «Señora Castellanos, no sabíamos que honraría el evento con su presencia. Es un verdadero honor». Vi cómo el rostro de Alberto perdía todo color. «Señora Castellanos, Bruno, ¿la conoces?». Bruno lo miró confundido. «¿Conocerla?». «Alberto, es Fernanda Castellanos Mendoza,
la fundadora y CEO de todo el Grupo Meridiano. Es literalmente nuestra jefa, la jefa de todos nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alberto me miraba como si me viera por primera vez, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Los ejecutivos a su alrededor comenzaron a alejarse discretamente, sintiendo la tensión del momento. Pero... Tú dijiste que tenías una consultoría, balbuceó. Finalmente. No, lo corregí con calma. Tú asumiste que tenía una pequeña consultoría. Nunca preguntaste más, nunca mostraste interés real. Cada vez que intentaba contarte sobre algún logro de la empresa, cambiabas de tema o minimizabas mi trabajo. Qué lindo que juegues a ser empresaria. ¿Recuerdas esa frase? Fernanda, yo no sabía. ¿Por qué no me dijiste? Me reí, pero no había humor en mi risa. Decirte, Alberto, llevamos 8 años casados. En 8 años nunca te molestaste en googlear Grupo Meridiano. Nunca conectaste que la empresa donde trabajas y mi empresa compartían algo más que una coincidencia. Nunca preguntaste por qué viajaba tanto por negocios, por qué tenía reuniones con ministros y empresarios internacionales. Simplemente asumiste que tu esposa no podía estar a tu altura profesional. Pero si hubieras sido clara, intentó defenderse. ¿Clara? Mi voz subió una octava. Alberto, mi foto está en el lobby principal del edificio donde trabajas todos los días. Mi nombre está en cada documento oficial de la empresa. ¿Qué tan clara necesitabas que fuera? Bruno Navarro carraspeó incómodo. Disculpen, pero creo que hay un malentendido aquí. Alberto, ¿no sabías que la señora Castellanos era tu esposa? Alberto lo miró desesperado. Ella usa mi apellido socialmente. Es Fernanda de Medina. Nunca hice la conexión. Porque nunca te importó lo suficiente como para hacer la conexión, dije, sintiendo cómo años de frustración salían finalmente. Pero lo más gracioso de todo esto, Alberto, es que me prohibiste venir a mi propio evento porque no estaba a la altura. ¿Sabes cuánto factura Meridiano al año? 1,200 millones de pesos. ¿Sabes cuántos empleados tengo? Más de 3,000 en 5 países. Pero claro, mi pequeña consultoría desde casa no era suficiente para impresionar a tus colegas. El rostro de Alberto había pasado del blanco al rojo intenso. Podía ver cómo su mente procesaba la información, cómo todas las piezas se encajaban finalmente. Todos esos viajes de negocios que yo hacía, las llamadas importantes que recibía, las veces que llegaba tarde porque tenía reuniones con clientes, todo cobraba sentido ahora. La promoción, murmuró de repente, mirando a Bruno con pánico. Bruno negó con la cabeza, visiblemente incómodo. Alberto, dadas las circunstancias, creo que necesitamos reevaluar muchas cosas. No puedo creer que hayas tratado así a la señora Castellanos. Esto es extremadamente preocupante. Pero yo no sabía, exclamó Alberto desesperado. Si hubiera sabido nunca... Exacto, lo interrumpí. Si hubieras sabido, nunca me habrías tratado como me trataste. Solo me habrías respetado por mi posición, no por quien soy. ¿Te das cuenta de lo que eso dice de ti como persona, como esposo? En ese momento, Alejandra se acercó con un micrófono. Señora Castellanos, es hora de su discurso de apertura. Tomé el micrófono y me dirigí al escenario, dejando a Alberto petrificado entre la multitud. Podía sentir cientos de ojos sobre mí, algunos con sorpresa, otros con admiración y muchos con curiosidad morbosa por el drama que acababan de presenciar. Buenas noches a todos, comencé, mi voz amplificada por el sistema de sonido. Sé que mi presencia aquí esta noche es una sorpresa para muchos. Normalmente prefiero mantener un perfil bajo, dejar que mi trabajo hable por mí. Pero esta noche quería estar aquí, con todos ustedes, para celebrar otro año exitoso de Meridiano. Pausé, mirando directamente a Alberto, quien seguía de pie donde lo había dejado, como una estatua de sal. Meridiano nació hace 10 años de un sueño, continué. El sueño de crear una empresa donde el mérito, el trabajo duro y la innovación fueran valorados por encima de las apariencias y los prejuicios. Una empresa donde no importara si trabajabas desde una oficina lujosa o desde tu casa, siempre y cuando los resultados hablaran por sí mismos. Vi cómo varios ejecutivos asentían, completamente absortos en mis palabras. Pero esta noche he aprendido algo importante. Seguí,
mi voz tomando un tono más serio. He aprendido que incluso en nuestra propia empresa todavía existen personas que juzgan el valor de otros por las apariencias, por títulos, por percepciones superficiales. Personas que creen que una pequeña consultoría desde casa no puede ser tan valiosa como una oficina en un rascacielos. Algunos murmullos recorrieron la sala. Todos habían presenciado o escuchado sobre mi confrontación con Alberto. Por eso, continué, a partir de mañana, implementaremos nuevas políticas de diversidad e inclusión, programas de mentoría, evaluaciones ciegas de desempeño y, sobre todo, una cultura de respeto genuino por cada persona, sin importar su posición o circunstancias. Porque en Meridiano creemos que el verdadero valor de una persona no se mide por el tamaño de su oficina, sino por el tamaño de su visión y su integridad. El aplauso fue atronador. Mientras bajaba del escenario, vi a Alberto intentando acercarse a mí, pero Alejandra y 2 de seguridad lo interceptaron discretamente. «Fernanda, por favor, necesitamos hablar», suplicó desde la distancia. «Ahora no, Alberto», respondí sin mirarlo. «Disfruta tu evento. Después de todo, era tan importante que viniera solo». Pasé el resto de la noche conversando con diferentes ejecutivos, inversionistas y socios comerciales. Todos evitaban mencionar el incidente, pero podía ver la curiosidad en sus ojos. Alberto, por su parte, había desaparecido después de mi discurso, probablemente demasiado humillado para permanecer. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda a algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. A veces las personas que más amamos son quienes menos nos ven realmente. Cuando finalmente llegué a casa pasada la medianoche, encontré a Alberto esperándome en la sala, con los ojos rojos y una botella de whisky medio vacía sobre la mesa de centro. «¿Cuánto tiempo planeaste esto?», me preguntó sin preámbulos, su voz ronca por el alcohol y probablemente por haber llorado. «¿Planear qué?», respondí, dejando mi bolso y sentándome en el sillón frente a él. ¿Planear tener éxito? ¿Planear construir un imperio empresarial? ¿O planear casarme con alguien que me minimizaría constantemente? «¿Sabes a qué me refiero?», dijo con amargura. «La humillación de esta noche, hacerme quedar como un idiota frente a todos». Me quité los zapatos, sintiendo el alivio en mis pies después de una noche tan larga. «Alberto, tú solito te humillaste. Yo solo aparecí en mi propio evento, del cual tú me habías prohibido asistir. Si quedaste como un idiota, fue por tus propias acciones y palabras». «Pero podrías haberme dicho quién eras realmente», exclamó, golpeando la mesa con el puño. «¿Quién soy realmente?», repetí, incrédula. «Alberto, soy la misma persona con la que te casaste, la misma Fernanda que conociste en esa conferencia hace 10 años, la que te contó sobre sus sueños empresariales, la que trabajaba hasta tarde construyendo algo desde cero. No me convertí en otra persona, tú simplemente nunca te molestaste en verme realmente». Se pasó las manos por el rostro, frustrado. «No es justo, Fernanda, me tendiste una trampa». «¿Una trampa?», me levanté, sintiendo la indignación crecer nuevamente. «Alberto, ¿sabes cuántas veces intenté compartir mis logros contigo? ¿Recuerdas cuando cerré el acuerdo con Samsung? Estaba tan emocionada y tú dijiste, qué bien amor, pero no te emociones tanto. Estos asiáticos prometen mucho y cumplen poco». O cuando fui portada de la revista Expansión, ni siquiera la miraste. Dijiste que esas revistas pagadas no significaban nada. «Pensé que exagerabas», se defendió. «Todas las pequeñas empresarias exageran sus logros». «¿Pequeñas empresarias?», mi voz se quebró. «Incluso ahora, después de todo lo que has visto esta noche, ¿sigues sin poder respetarme?». El silencio se extendió entre nosotros. Alberto miraba el fondo de su vaso como si pudiera encontrar respuestas ahí. «Bruno me llamó hace una hora», dijo finalmente. «Estoy suspendido pending una investigación». Aparentemente, mi falta de juicio y valores corporativos es preocupante para la empresa. No me sorprendió. Bruno Navarro era un ejecutivo de la vieja escuela, pero era justo y no toleraba la falta de respeto, especialmente hacia mí. «Lo siento», dije, y era verdad. A pesar de todo, no había querido que perdiera su trabajo. «No, no lo sientes», respondió con amargura. «Conseguiste exactamente lo que querías. Tu venganza perfecta». «¿Venganza?». Me senté de nuevo, exhausta de repente. «Alberto, esto no es venganza. Esto es consecuencia.
consecuencia de años de menosprecio, de minimizar mis logros, de no verme como tú igual. ¿Sabes lo que más me duele? No es que no supieras que eras CEO de Meridiano, es que necesitabas saberlo para respetarme. Eso no es verdad, protestó débilmente. ¿No? Entonces dime, si yo fuera realmente solo una consultora trabajando desde casa, ¿me habrías llevado al evento? Su silencio fue respuesta suficiente. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Continué, sintiendo las lágrimas amenazando con salir. Que yo te habría apoyado en todo. Si me hubieras dicho que estabas nervioso por el evento, que querías causar buena impresión, habríamos trabajado juntos. Te habría presentado a los contactos correctos, te habría ayudado a prepararte, pero preferiste excluirme, avergonzarte de mí. Fernanda, yo te amo, dijo, y por primera vez en la noche sonó completamente sincero. No, Alberto, respondí, sintiendo una claridad que no había tenido antes. Amas la idea de mí, la esposa dócil, la que no opaca tu brillo, la que se queda en casa mientras tú conquistas el mundo corporativo, pero esa nunca fui yo. Yo siempre fui esto, ambiciosa, trabajadora, exitosa, y tú nunca lo viste porque nunca quisiste verlo. Me levanté y caminé hacia las escaleras, deteniéndome en el primer peldaño. Voy a dormir en nuestra habitación. Te sugiero que uses el cuarto de invitados. Mañana hablaremos sobre los siguientes pasos. ¿Siguientes pasos? Su voz sonó alarmada. Fernanda, ¿no estarás pensando en divorciarme? Completé. Honestamente, Alberto, no lo sé, pero sí sé que algo tiene que cambiar. No puedo seguir viviendo con alguien que solo me respetaría si supiera mi título corporativo. Merezco mejor que eso. Ambos lo merecemos. Los siguientes días fueron un torbellino. La historia de lo sucedido en el evento se esparció como pólvora por toda la empresa y de alguna manera llegó a los medios de comunicación. CEO descubre que su esposo la menospreció sin saber quién era. Se convirtió en trending topic en redes sociales. Recibí cientos de mensajes de mujeres compartiendo historias similares, de cómo sus parejas minimizaban sus logros profesionales. Alberto intentó hacer control de daños. Me enviaba flores a la oficina todos los días, con notas pidiendo perdón, llamaba constantemente, dejaba mensajes de voz donde sonaba cada vez más desesperado. Incluso fue a la oficina una vez, pero seguridad no lo dejó pasar del lobby. Una semana después del evento, accedí a reunirme con él en un café neutral. Lo encontré demacrado, con ojeras profundas y barba de varios días. El Alberto, siempre impecable que conocía, había desaparecido. Luces terrible, le dije mientras me sentaba. No he dormido bien, admitió. Fernanda, he tenido mucho tiempo para pensar esta semana, para reflexionar sobre nosotros, sobre mí, sobre todo lo que hice mal. ¿Y a qué conclusiones llegaste?, pregunté, manteniendo mi tono neutral. Que soy un idiota, dijo sin rodeos. Un idiota machista, superficial y ciego. Tenías razón en todo. No te veía, Fernanda. Veía lo que quería ver, lo que me convenía ver. Una esposa que no amenazara mi ego, que no me hiciera sentir menos hombre por ganar menos o tener menos poder. Era la primera vez que lo escuchaba hablar con tanta honestidad sobre sí mismo. ¿Y qué propones?, pregunté. Terapia, respondió inmediatamente. Individual y de pareja, si aceptas. Quiero cambiar, Fernanda, no solo por ti o por nosotros, sino por mí. No quiero ser ese tipo de hombre, no quiero ser alguien que necesita minimizar a otros para sentirse grande. Alberto, el problema no es solo que no sabías sobre mi empresa, le expliqué. El problema es más profundo. Es que no me respetabas como persona, como profesional, como igual. ¿Cómo sé que eso puede cambiar? No lo sabes, admitió, y no puedo prometerte que cambiaré de la noche a la mañana, pero puedo prometerte que lo intentaré, que haré el trabajo, que aprenderé a verte, a escucharte, a valorarte por quien eres y no por tu título. Tomé un sorbo de mi café, considerando sus palabras. ¿Y tu trabajo? Me despidieron oficialmente ayer, dijo con una sonrisa amarga. Aparentemente, mi comportamiento fue considerado incompatible con los valores de la empresa. Irónico, ¿no? Despedido de la empresa de mi esposa por faltarle el respeto a mi esposa. Lo siento, dije nuevamente y seguía siendo verdad. No lo sientas, me lo merecía, y honestamente es una oportunidad para empezar de nuevo.
Estoy considerando emprender algo propio, algo pequeño, desde casa, añadió con una media sonrisa. Tal vez ahora entienda mejor tu pequeña consultoría. No pude evitar sonreír un poco ante la ironía. Fernanda, continuó, tomando mi mano sobre la mesa. Sé que la he cagado monumentalmente. Sé que tal vez no merezca otra oportunidad, pero te amo, de verdad te amo, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrártelo, para demostrarte que puedo ser el esposo que mereces. Miré nuestras manos unidas, sintiendo el peso de 8 años de matrimonio, de amor, de decepción, de esperanza. No voy a tomar una decisión ahora, le dije finalmente. Necesito tiempo para pensar, para sanar. Lo que me hiciste, Alberto, no fue solo prohibirme ir a un evento. Fue años de invalidación, de menosprecio, de no verme. Eso no se arregla con flores y disculpas. Lo entiendo, dijo, apretando suavemente mi mano. Toma todo el tiempo que necesites. Yo estaré aquí, trabajando en mí mismo, esperando, y si decides que no hay futuro para nosotros, lo entenderé también. Solo, gracias por escucharme. Nos despedimos en la puerta del café. Mientras lo veía alejarse, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y esperanza. Tal vez había una oportunidad para nosotros, tal vez no. Solo el tiempo lo diría. Esa noche, en la soledad de nuestra casa, me permití finalmente llorar. Llorar por el matrimonio que pensé que tenía, por el hombre que pensé que conocía, por los años de invisibilidad autoimpuesta. Pero también lloré de alivio, porque finalmente la verdad había salido a la luz. Mi teléfono sonó con un mensaje de Alejandra. Señora Fernanda, solo quería decirle que todo el equipo la apoya, y entre nosotros ya era hora de que el señor Medina supiera con quién estaba casado. Usted es inspiración para todas nosotras. Sonreí entre lágrimas. Tal vez había perdido algo en este proceso, pero también había ganado algo invaluable, el respeto por mí misma y la certeza de que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir pequeña. 3 meses han pasado desde aquella noche en el evento. Alberto cumplió su palabra sobre la terapia. Va 2 veces por semana a terapia individual y me ha invitado a sesiones de pareja, aunque todavía no he decidido si estoy lista para eso. Empezó su propio negocio, una pequeña consultora de logística que opera, irónicamente, desde casa. Me ha pedido consejos algunas veces y he visto un cambio genuino en cómo me escucha, cómo toma notas, cómo valora mi experiencia. ¿Sabes? Ahora entiendo lo difícil que es, me dijo la semana pasada durante una de nuestras conversaciones telefónicas. Trabajar desde casa, hacer que la gente te tome en serio, construir algo desde cero. Fui un imbécil, Fernanda, un completo imbécil. La empresa, por su parte, ha implementado los cambios que anuncié esa noche. Los programas de diversidad e inclusión han sido un éxito y hemos visto un aumento en la satisfacción laboral y la productividad. Bruno Navarro personalmente me envió una nota agradeciéndome por la lección, aunque dolorosa, sobre los valores corporativos reales. Y yo he aprendido también. Aprendí que esconderme detrás de la discreción profesional no siempre es lo mejor, que a veces necesitamos brillar con nuestra propia luz, no por ego, sino por respeto propio. Aprendí que el amor no es suficiente si no viene acompañado de respeto y que no debo conformarme con menos de lo que merezco. Hace unos días, Alberto me envió una carta escrita a mano, algo que no hacía desde que éramos novios. En ella no había excusas ni justificaciones, solo reflexiones honestas sobre sus errores y su proceso de crecimiento. La última línea decía: no te pido que me perdones, solo que algún día puedas ver que me he convertido en el hombre que siempre debí ser, no por ti, sino porque es lo correcto. ¿Hay futuro para nosotros? Honestamente, no lo sé. El amor sigue ahí, herido y magullado, pero presente. Pero ahora sé que el amor no es suficiente. Necesito respeto, valoración, ser vista por quien realmente soy. Y si Alberto puede ofrecer eso, genuinamente, tal vez haya esperanza. Si no, al menos habré aprendido una lección invaluable sobre mi propio valor. Mientras tanto, sigo adelante. Meridiano acaba de cerrar su acuerdo más grande hasta la fecha, una expansión a mercados asiáticos que llevábamos años negociando. La revista Forbes me ha nombrado una de las 100 mujeres más poderosas de América Latina. Y lo más importante, ya no siento la necesidad de minimizar estos logros o esconderlos por miedo a opacar a nadie.
La semana pasada, en otro evento corporativo, esta vez de una empresa asociada, me presentaron como Fernanda Castellanos Mendoza, CEO de Grupo Meridiano. Mientras subía al podio para dar mi discurso, vi a varias mujeres en la audiencia mirándome con admiración. Una de ellas, una joven ejecutiva, se acercó después. «Señora Castellanos», me dijo con ojos brillantes, «escuché lo que pasó con su esposo. Quiero que sepa que su historia me dio el valor para enfrentar situaciones similares en mi propia vida. Gracias por no quedarse callada». Y ahí entendí que mi historia, por dolorosa que fuera, tenía un propósito mayor. No era solo sobre mí y Alberto, era sobre todas las mujeres que han sido minimizadas, invisibilizadas, subestimadas por las personas que supuestamente las aman. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Has tenido una pareja que no valoraba tus logros profesionales? A veces pienso que fui muy dura, otras veces pienso que no fui lo suficientemente dura, pero al final del día hice lo que sentí correcto en ese momento, y eso tiene que ser suficiente. Ayer Alberto me envió un mensaje simple. Vi la noticia sobre la expansión a Asia. Felicidades, Fernanda. Siempre supe que conquistarías el mundo. Solo lamento haber tardado tanto en verlo realmente. Le respondí con un simple gracias, porque a veces las palabras más simples cargan el peso de las historias más complejas. Esta mañana, mientras preparaba esta historia para compartirla con ustedes, familia de Venganza Final, Alberto apareció en mi oficina. Seguridad lo dejó pasar esta vez, con mi autorización. «¿Qué haces aquí?», le pregunté sorprendida. «Vine a devolverte esto», dijo, poniendo sobre mi escritorio una pequeña caja. Dentro había el anillo de compromiso que me había dado hace 9 años, el mismo que yo le había devuelto el mes pasado cuando le pedí que se mudara temporalmente mientras decidíamos qué hacer con nuestro matrimonio. «No entiendo», dije, confundida. «No es para que te lo pongas», aclaró rápidamente. «Es para que lo tengas tú, para que decidas qué hacer con él. Si decides dármelo de vuelta algún día, estaré aquí. Si decides venderlo, fundirlo, tirarlo al mar, lo entenderé. Pero es tuyo, siempre fue tuyo, al igual que mi respeto debió ser tuyo desde el principio». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. «Por cierto, mi empresa acaba de cerrar su primer cliente grande, una mediana empresa de transporte. No es Meridiano, ni cerca, pero es un comienzo. Y cada vez que firmo un contrato, pienso en ti, en cómo lo hubieras hecho tú, en qué consejos me darías. Tal vez algún día, cuando esté listo, cuando sea digno, pueda pedirte esa asesoría, no como tu esposo, sino como un colega que admira profundamente tu trabajo». Y se fue, dejándome sola con el anillo y mis pensamientos. Mientras miro ese anillo ahora, no sé qué deparará el futuro. No sé si Alberto y yo encontraremos el camino de vuelta el uno al otro, o si nuestros caminos se separarán definitivamente. Lo que sí sé es que nunca más me haré pequeña para que alguien más se sienta grande. Nunca más esconderé mi luz por miedo a opacar a otros. Y nunca más aceptaré menos respeto del que merezco. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios, cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios y cada historia que comparten me ayuda a entender que no estamos solas en estas experiencias, porque al final del día, familia de Venganza Final, todas merecemos ser vistas, valoradas y respetadas por quienes somos realmente, no por los títulos que ostentamos o las oficinas desde donde trabajamos. Merecemos parejas que celebren nuestros éxitos, no que se sientan amenazadas por ellos, y sobre todo, merecemos amarnos a nosotras mismas lo suficiente como para no aceptar menos. Esta es mi historia, la historia de cómo mi esposo me prohibió entrar al evento de su empresa sin saber que yo era la CEO principal. Una historia de dolor, sí, pero también de liberación, de pérdida, pero también de reencuentro conmigo misma. Y aunque el final todavía está por escribirse, hay algo que tengo claro. Pase lo que pase, yo estaré bien, porque he aprendido que mi valor no depende de quién esté a mi lado, sino de quién soy yo. Y yo soy Fernanda Castellanos Mendoza, CEO, empresaria, mujer. Y eso, familia, es más que suficiente.